Hola, mi nombre es Pedro Daniel Alcíbar Mendoza. A continuación compartiré con ustedes un breve ensayo acerca de la defensa de los derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. En esta premisa se resume la carga significativa de la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es un tema neurálgico para sustentar el progreso de la sociedad. Ha sido desde hace bastante tiempo el instrumento para que grupos de personas proclamen y promulguen sus facultades como seres humanos, únicos, irrepetibles, conscientes y esencialmente iguales. No obstante, su denominación como un instrumento de protesta y transformación social ha evolucionado. Actualmente, a más de constituir una serie de reacciones ante una situación de determinada vulneración, concibe un mecanismo que busca prevenir la violación de los derechos de las personas antes que estas situaciones de violencia se susciten. Por ejemplo, las feministas ya no solo luchan por la erradicación de la violencia de género, sino que revelan peticiones y propuestas para generar argumentos legales que aseguren la prevención temprana de cualquier condición que lacere sus derechos debido a su propia naturaleza de mujeres. Esta responsabilidad ciudadana está íntimamente ligada a la función del servicio. Luchar por las libertades individuales y los derechos humanos esenciales es, antes que todo, una expresión de servicio por la equidad y el bien común. En la historia y en nuestra vida cotidiana, encontramos fehacientes ejemplos de personalidades que convierten su vida en un auténtico sacrificio por la convicción de la equidad y el respeto, como doctrinas globales de gobierno y de construcción de sistemas legales inclusivos que garanticen que todos los ciudadanos se desenvuelvan en entornos de plenitud, haciendo uso de la totalidad de sus derechos que resultan del cumplimiento de las obligaciones. Dichas personas o entidades centradas en promover y proteger los derechos humanos son conocidas como sus defensores. Los defensores abordan cualquier problema de derechos humanos, que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitraria, la mutilación genital de mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones forzadas y otros temas relacionados al medio ambiente. Uno de los exponentes más actuales y notables es Malala Yousafzai. Esta chica es una activista por los derechos educativos de las niñas y adolescentes en países de culturas ortodoxas. Desde que tenía 11 años, inició un proceso de lucha en contra de las leyes pakistaníes que no permitían a las mujeres acceder a la educación, pues según la tradición religiosa, debían estar supeditadas a sus maridos y a las labores del hogar. A los 16 años, trascendió a la palestra global, pues luego de propiciar una serie de manifestaciones en contra del Talibán y los regímenes religiosos de su país, fue víctima de un atentado, un disparo que afectó a sus nervios faciales y a su audición. Desde entonces, adquirió influencia y hoy es reconocida como remanente del compromiso de la juventud en pro de la defensa de la equidad de todos y en todos los ámbitos de la vida. Asimismo, múltiples organizaciones son voceras de los derechos humanos y por tanto defensoras de los mismos. A modo de ejemplo es preciso citar a Amnistía Internacional, una organización no gubernamental con presencia global que trabaja por un mundo en el que todas y todos puedan disfrutar de sus derechos humanos con plenitud. El marco de acción de dicha organización es muy variado. Intervienen en temas de libertad de expresión hasta situaciones ligadas al terrorismo. Una de las causales en las que actualmente trabaja este colectivo es la situación que viven los refugiados por las guerras que mantienen gobiernos occidentales en Medio Oriente. Como organismo que se reconoce promotor de la libertad, planifica una campaña de recolección de firmas para presentar en septiembre un informe ante la Organización de las Naciones Unidas tratando de respaldar el replanteamiento de las políticas migratorias y bélicas a nivel mundial hacia una perspectiva que atienda de forma más responsable el caso de los desplazados por las guerras y la pobreza. Ahora bien, el desarrollo de dichos programas de defensa no es posible sin una capacitación previa en materia de derechos. Las personas que trabajan activamente para combatir la desigualdad no solo proceden por pasión y empirismo, sino que conociendo la elevada responsabilidad implícita en los procesos de defensa de derechos, reciben una educación muy clara en principios constitucionales
y en los marcos jurídicos internacionales que respaldan la rama en la que despliegan su activismo. Esto se debe a que la defensa de los derechos humanos promueve, entre otras acciones, establecer petitorios que se enmarcan en la exigibilidad de los derechos, solicitando que los gobiernos, autoridades y colectivos pertinentes respeten las simientes legales. Como ejemplo, es posible considerar el proceso de lucha que lleva a cabo Human Rights Watch en contra de los exámenes anales forzados en procesos penales por homosexualidad. Para iniciar con su trabajo, esta organización, que se reconoce como defensora de los derechos humanos, emprendió un proceso de investigación rigurosa sobre el caso. Entrevistó a 32 hombres de los 8 países en los que se reportaron denuncias de esta práctica vulneradora de derechos. Luego de manejar la información, concluyó que las versiones a los entrevistados guardaban relación entre sí, describiendo la experiencia como un reflejo de tortura e irrespeto a la dignidad personal. Consecuentemente, el Observatorio de Derechos Humanos emitió un informe de 82 páginas bajo el título Ultraje a la dignidad, exámenes anales forzados en procesos penales de homosexualidad. En la elaboración de dicho documento intervino un grupo de activistas, que además eran expertos penalistas internacionales y médicos, que descalificaron las justificaciones que se atribuían al examen y lo denominaron como una verdadera violación a los derechos integrales de los hombres que han mantenido relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo. De igual manera, es coherente resaltar que, a pesar de todos los avances en materia de activismo y participación ciudadana en los procesos de defensa de los derechos humanos a nivel mundial, aún hay demasiados problemas por resolver. Un reciente estudio demostró que en los últimos años el aumento de la desigualdad y la violencia han sido circunstanciales. Esto se debe sobre todo a los problemas beligerantes que existen a lo largo del mundo, como los que hay en Medio Oriente, donde los índices de pobreza y vulneración de derechos son sorprendentes. Asimismo, otro factor que afecta es la articulación de políticas occidentales que no garantizan la paz y el desarrollo de elementos armónicos para el desenvolvimiento de la vida. Como consecuencia, se desarrollan una serie de retos para los grupos defensores de los derechos humanos, entre los que podemos nombrar a la pobreza y las desigualdades mundiales, la discriminación, los conflictos armados y la violencia, la impunidad, los déficits de democracia, las debilidades institucionales, que en conjunto dificultan la generación de espacios de protección a la vida y al desarrollo pleno de la dignidad del individuo, que está garantizada y sostenida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, mientras existan motivos, la lucha por el respeto y la equidad permanecerá sólida y convicta. Debido a los elementos ya mencionados, es posible concluir que la defensa de los derechos humanos, además de ser un instrumento de lucha por la reivindicación social y el respeto hacia el otro, es una herramienta de compromiso para promover la supremacía de las personas, la apreciación de sus garantías penales y, sobre todo, el tratamiento de sus problemas desde una perspectiva completamente justa e imparcial. Esta herramienta impulsa el reconocimiento y desarrollo de una profunda sensibilidad ética, que asimile a cada persona como un ser igualmente valioso y capaz de promover el desarrollo colectivo. Defender los derechos humanos es un sinónimo de defender la integralidad de las personas, su bienestar. Para ello es necesario combatir las formas de violencia que aún persisten en nuestra cosmovisión y en los modelos que rigen nuestra civilización. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, el cual es la exigibilidad. Pero a todo esto se nos suma una pregunta: ¿qué es la exigibilidad? Pues bien, la exigibilidad es un tema que se encuentra íntimamente ligado con el cumplimiento de los acuerdos convencionales y contractuales. Y esta corresponde al tema de las obligaciones. Adicionalmente, se puede entender que la exigibilidad viene a ser la obligación de tiempo vencido. Es decir, que frente al acuerdo de pagar, por ejemplo, una suma de dinero para un día cierto o un día determinado, esta no podrá ser cobrada sino cuando llegue dicho momento determinado
que han acordado ambas partes, ya que si se llega a vulnerar dicho pacto en el que han quedado de acuerdo ambas partes, se estaría vulnerando las cláusulas de la misma. Por ejemplo, Carlos se compromete a pagar para el día 31 de diciembre del 2007 a las 8 de la noche la suma de 1 millón de pesos, el cual su mejor amigo Juan le había prestado. Por lo tanto, Juan no podrá cobrar a Carlos dicha suma de dinero antes de dicha fecha, sino después de ella. Aquí podemos denotar que solamente cuando se vence el término es que la obligación se torna exigible o cobrable, ya que si procedemos al cobro de la obligación antes de su vencimiento, es desconocer el pacto por el cual ella se creó. Como lo dije con anterioridad, al vulnerar las cláusulas que están presentes en dicho pacto, el cobrante no puede exigir la paga de dicha cantidad de dinero antes de la fecha en la que se quedó estipulado según las cláusulas del contrato. La efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales es uno de los restos que tiene planteada la teoría de los derechos humanos, máximos en tiempos de crisis de economía global. Normalmente se toma en cuenta en los tiempos de economía global en sus crisis, debido a que, como su nombre lo indica, dicha empresa, dicha institución o dicho pueblo se encuentra en una crisis económica y por ende cobrar sus préstamos en el momento acordado es lo más viable que tiene esa empresa para poder salir de dicha crisis. La tradicional minusvaloración de estos derechos respecto a los de la primera generación ha arrojado serias dudas sobre su exigibilidad y en última instancia su propia juridicidad. Aquí tenemos otro ejemplo, como es la exigibilidad nacional. Como podemos observar en la imagen, tenemos a dos personas indígenas que están exigiendo sus derechos ante la sociedad. ¿Por qué están exigiendo sus derechos ante la sociedad? Porque no están siendo tomadas en cuenta, no están siendo valoradas como deberían ser valoradas y se está vulnerando a sus obligaciones. El objetivo de la presente es analizar hasta qué punto y qué modo son exigibles estos derechos. Pues bien, abordamos la expectativa del derecho internacional. Aún así, la naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales, de su exigibilidad, están en derecho internacional. Podemos concluir que la exigibilidad, por lo tanto, es un proceso social, político y legal en el que debe participar la sociedad civil. Es por ello que la forma y la medida en que un Estado cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos no solo debe ser materia de escrutinio y evaluación por parte de los órganos competentes, sino que también corresponde a la sociedad civil participar activamente en este proceso de evaluación como condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. La exigibilidad en su dimensión legal hace referencia a la justiciabilidad e implica la defensa de los derechos humanos ante tribunales y órganos jurisdiccionales. Pues bien, viene a ser la política que se da a través de la incidencia en políticas públicas y programadas gubernamentales.
en materia de impulso de leyes, reformas de la misma y por ende movilizaciones sociales. La rendición de cuentas y el enfoque basado en derechos se insertan en las intervenciones de desarrollo. Se considera que una de las exigencias de incorporar el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación al desarrollo es la incorporación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de los resultados obtenidos como una de las obligaciones de los estados frente a los titulares de derechos obligatorios para cada ser humano. Para que la rendición de cuentas sea eficaz, será necesario que los titulares de derechos la demanden. Es decir, que es necesario entonces analizar las capacidades de los titulares de derechos para así poder reivindicar sus derechos de forma eficaz, así como de participar en los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.